Pues muy buenos días, bienvenidos al primer webinar de este especial del día 27 del diseñador gráfico. Bienvenidos colegas, empezamos con el primer tema, en este caso de apertura. Como saben, hoy es un día bastante especial para todos nosotros los, en este caso, obreros del Pixel. Vamos a iniciar como tal. El tema a continuación que desarrollaré, en este caso es InDesign como herramienta para crear publicaciones electrónicas efectivas tanto en su elaboración como distribución. Mi nombre es Roger Enciso, soy instructor de Instituto de Artes Multimedia, dándoles la bienvenida con esta serie de webinars gratuitos que empiezan a partir de las 10 a.m. y terminamos a las 8 de este mismo día. Bueno, pues vamos a iniciar. A muchos de ustedes quizá tendrán la inquietud de haber iniciado a incursionar en la cuestión de las publicaciones electrónicas, pero primero que nada, muchas veces desconocemos la herramienta adecuada o ideal para estos efectos. A continuación les daré una pequeña introducción de lo que nosotros les ofrecemos aquí en el instituto y también el por qué consideramos que InDesign es la herramienta adecuada para estos menesteres que nos puedan hacer entrar en este fascinante mundo de la edición electrónica si venimos ya con ciertas bases de la edición análoga a través de la publicación de libros, en este caso revistas, o cualquier otro contenido textual mayoritario y que sea de consumo masivo. Pues muy bien, empezaremos. Pues bienvenidos. Primero empezaremos a definir un poquito qué son las publicaciones electrónicas. La mayoría de nosotros tenemos una vaga idea de que una publicación electrónica es el vaciado, o en este caso la copia idéntica de un documento que pretende transmitir ya sea una serie de conocimientos, dar un poquito de rato de esparcimiento, que apoyado generalmente en situaciones textuales y un poquito visuales. Pero ¿en qué se diferencian un documento como una revista o un libro? En este caso, las famosas publicaciones electrónicas. Verán que a continuación tenemos señalados, de hecho, los tres principales documentos que podemos manejar con InDesign. El primero es el PDF interactivo, el cual es, de hecho, una versión modificada de los documentos de PDF. Por si ustedes no lo saben, el PDF a nivel mundial es un estándar de repartición de conocimiento a través de los contenidos textuales. Vamos a empezar a ver las características que nos permiten generar este tipo de fascinantes documentos a través de una herramienta como InDesign. La primera y la más importante es que es el documento digital, el formato de documento digital más extendido. Todos en alguna ocasión hemos consumido, en este caso generado, recibido, distribuido un documento PDF, el cual se puede realizar con múltiples herramientas que pueden ser las de en la suite de Adobe o en este caso de algunos terceros, como pudiera ser Microsoft o alguna otra compañía como Apple. Como segundo punto, veremos que la gran ventaja del PDF con respecto a otros formatos de repartición de contenidos es que es multiplataforma. Aquí hay que hacer un énfasis muy especial. La multiplataforma se va a referir al hecho de que podemos visualizarlo tanto en sistemas operativos que son de escritorio como en los dispositivos móviles. La gran ventaja de este formato es que son independientes de la plataforma de hardware y de software y nos permite añadir una característica muy importante que le viene a dar esa cuestión de interactividad al documento, que es la multimedia estándar. ¿A qué me refiero con multimedia estándar? La multimedia estándar se refiere a la posibilidad de añadir sonido, animación, en este caso texto y también video. Lo siguiente es que una de las grandes propiedades del PDF interactivo que conserva en su mayoría el diseño y la estructura original del documento textual tal cual fue concebido. Es decir, si yo concebí el documento en un programa como un editor de texto como Word o en nuestro caso en un maquetador como InDesign, nosotros vamos a conservar en la medida de lo posible, sin grandes alteraciones, el diseño y la estructura con la que se planteó para poder en este caso transmitir los contenidos. Es económico. Anteriormente, a pesar de que la especificación PDF tiene una base propietaria, es decir, los dueños de esta tecnología fueron Adobe, a partir de hace unos años
ya se consolidó como un estándar ISO a nivel internacional. Por lo tanto, la generación del mismo, salvo el uso de las herramientas que requiramos para, en este caso, crearlo, no requieren de licenciamiento. No hay que pagar ningún atributo ni ningún requisito para poder ocupar esta tecnología. Es de fácil creación, existen múltiples herramientas para poder generarlo. De fácil gestión, ¿a qué se refiere? Que podemos nosotros modificar los contenidos sin mucho esfuerzo, obviamente con una capacitación previa que nos ayude en este caso a optimizar nuestro flujo de trabajo. Y lo más importante, para su distribución, es decir, para que nosotros la podamos mover en plataformas como tiendas virtuales, en este caso de usuario a usuario, o como también como se le conoce como peer-to-peer, posee un peso de ligero a moderado, es decir, no son archivos grandes, a menos que se incluyan parte dentro de la multimedia estándar, por ejemplo, video, y no lo haga más pesado. También tiene una gran ventaja, que se puede comprimir. Si generamos un archivo con un peso que no nos permite enviarlo de manera rápida a Internet, tenemos distintos grados o formas de poder hacer el archivo más pequeño y más fácilmente enviable. También lo podemos cifrar. Esto se refiere a que tiene medidas de seguridad que nos van a permitir, si manejamos contenido sensible, el asegurarnos que nuestro usuario que lo vaya a recibir tenga toda la certeza de que no se le vaya a infiltrar un virus, un malware o que alguien pueda acceder a esos contenidos si no es la persona autorizada. También lo podemos firmar. Esto es parte de la situación del cifrado, es decir, podemos corroborar que el documento viene de una fuente confiable. Y visualizarlo en dispositivos de escritorio y móviles, dado que existe en este caso el paquete de manera gratuita, que es el Adobe Reader, y otros lectores de terceros propietarios que nos permiten poder acceder a este tipo de documentos. El siguiente formato que analizaremos para esta cuestión es el EPUB, conocido como Electronic Publication. A diferencia del anterior, este formato nació enteramente libre. Vamos a ver sus características. Cuenta con una especificación basada en la norma Open Book Publication Structure. ¿A qué se refiere? Este es un concilio que se realizó hace unos años entre distintas empresas dedicadas a la cuestión de distribución de contenidos para librarse un poquito de la sombra del PDF y hacer una especificación de formato de documento que fuera accesible, que fuera moderna, dinámica, de poco peso y sobre todo que no estuviera ligada a situaciones de licenciamiento. Al igual que el PDF. Aquí, a diferencia del anterior, podemos añadir lo que se le conoce como multimedia enriquecido, es decir, mediante codificación JavaScript y HTML5, muchas veces sin necesidad de tener que programar, nosotros podemos añadir efectos animados, podemos añadir algunos tipos de interacciones similares a las páginas de Internet, como por ejemplo efectos parallax, algunos tipos de implementaciones que nos permitan hacer otro tipo de chulerías para que el documento sea mucho más accesible a nuestro público, dándoles otro tipo de posibilidades de acercamiento al contenido. Conserva generalmente el diseño y estructura del documento original. Esto es muy importante aclararlo, va a ser acorde a la versión que se elija. Actualmente en EPUB hay dos tipos de versiones. El primero que tenemos aquí mencionado, que es el refugable, también conocido como de maquetación fluida. Este se recomienda principalmente para textos que contengan una gran cantidad, en este caso de información textual. Y el siguiente es el Pixel Layout. El Pixel Layout o de maquetación fija o sólida se refiere a que vamos a conservar la estructura de diseño tal cual la concebimos, por ejemplo, para una publicación impresa, de manera en que se vea muy poco alterada y casi fiel en un 90 o 95% a cómo fue concebida originalmente. Es decir, tiene menos cantidad de texto, pero podemos añadir situaciones de video, de animación, dentro de los elementos que contemplan la composición de nuestro documento. Como cuarto número, también podemos ver que es un formato bastante económico. No requerirá de lo que es una licencia ni el pago de regalías. Ojo, a menos que se utilicen tecnologías propietarias. ¿A qué me refiero? Hay ciertos plugins o añadidos que se le pueden meter mediante JavaScript y HTML5, por los cuales sí tendremos que pagar.
para que nuestra publicación sea un poquito más accesible y amigable al usuario al presentar los contenidos. De creación relativamente sencilla, haciendo un poquito de énfasis que no necesariamente tenemos que manejar, en este caso, programación básica o código JavaScript y HTML para generarlo. Es fácil de gestionar, es decir, podemos generar archivos y modificarlos con distintas herramientas, tanto propietarias como de software libre, y distribuirlas por distintos canales, como pueden ser tiendas o en este caso de usuario a usuario, el famoso peer-to-peer. Se puede, al igual que el anterior, comprimir, cifrar, firmar y visualizar en dispositivos de escritorio y móviles. El tercer formato que vamos a elegir, en este caso, es el de tipo app o digital library o kiosco. En este caso se refiere a la librería digital o de tipo kiosco. Ojo, hay que tomar en cuenta que con InDesign no vamos a generar un prototipo como pudiera hacerse directamente con XD, sino vamos a hacer la base de la plantilla, es decir, un template que podemos nosotros trasladar a algunas de las soluciones que nos ofrece Adobe o de terceros. Veamos qué características nos ofrece. La y exclusiva. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a generar propiamente un pequeño programa con sus cualidades de navegación muy específicas. A diferencia de los otros dos formatos, vamos a hacer algo mucho más, ¿cómo se llama? Dedicado. Y nos da la posibilidad de añadir multimedia enriquecido. Es decir, podemos añadir mediante JavaScript, HTML5 y algo de programación más avanzada, efectos que nos harán crear una app que puede ponerse en las distintas tiendas y verse con sistemas operativos, en este caso de tipo móvil, como iOS o Android. Puede verse incluso en Linux, en Mac, en PC, ahora hablando de sistemas de escritorio. Obviamente, esto nos limitará un poquito en la cuestión de que tendremos que generar distintas versiones para cada plataforma y poder adaptar este contenido para ofrecer una experiencia de usuario bastante buena. Como número 3, como les había comentado anteriormente, se aleja de los formatos tradicionales, es decir, del PDF interactivo y del EPUB, dado que su desarrollo es exprofeso y se asemeja más a la creación de un pequeño programa o de una página web embebida, es decir, una página web encapsulada que podemos ver a través de los distintos dispositivos, ya sean móviles o de escritorio. Como cuarto punto, el costo de desarrollo de esto puede ser de moderado a alto, dado que requiere un grado de especialización en cuestiones de programación para poderle añadir esas cualidades que lo harán distinto y nos, generarán una experiencia diferente de aproximación a los contenidos que le estamos planteando a nuestro posible cliente. Su creación es compleja, requiere una curva de aprendizaje muchísimo mayor, también su gestión y distribución, las cuales vendrán limitadas por la plataforma en donde se oferte. Como verán, hay algunas plataformas en este caso, como la tienda de Google, la de Apple o la de la misma Adobe, que nos ofrecen una serie de limitantes, dependiendo si nosotros queremos publicar para poder monetizar o no. Como quinto punto, podemos, al igual que en las anteriores, ofrecer grados de seguridad al establecer un cifrado y podemos visualizarlo en distintos dispositivos de escritorio y móviles. Una cosa muy importante, si nosotros estamos sujetos a su publicación en tienda, es que nos vamos a hallar sujetos a que la tienda nos solicite actualizaciones constantes para evitar, en este caso, agujeros de seguridad. Como verán, vamos a tomar una serie de recomendaciones en el momento en que nosotros queramos empezar a incursionar en este fascinante mundo de las publicaciones electrónicas. Hace un ratito vimos las 3 principales que podemos generar con la herramienta de InDesign. Vamos a ver qué recomendaciones les hacemos para que ustedes puedan tomar en cuenta qué es lo que se tiene que contemplar para que sus proyectos lleguen a buen puerto. La primera, como nada, es el tipo de contenido que predomine dentro de lo que ustedes vayan a manejar, en este caso textual o visual, y también el segmento destinado. Aquí será muy importante que ustedes puedan acotar, en este caso, las posibilidades a quién quieran llegar y cómo se lo quieran presentar. Lo siguiente serán las limitantes
y posibilidades técnicas brindadas por la estructura del formato seleccionado. Esto va a ser acorde al dispositivo y lector de consumo que ustedes vayan a ocupar. Más adelante veremos dentro del mismo InDesign que podemos elegir, dependiendo del formato que solicitemos y también del tipo de público meta, cuáles serán esas limitantes y posibilidades a las que nos tendremos nosotros que adaptar para que el contenido pueda visualizarse de manera correcta y le llegue bien al usuario. Como número 3, los tiempos de desarrollo e incorporación de los recursos a invertir. Como verán, no todas las publicaciones electrónicas tienen el mismo tiempo, ni tampoco las cualidades que se necesitan, en este caso, para poner todo. Ahora sí que tendremos nosotros que tomar decisiones sabias para poder, en este caso, ofrecer la mejor experiencia al respecto de, en este caso, la presentación de nuestros contenidos. También debemos contemplar los costos e implicaciones de utilizar alguna plataforma de venta o distribución. Muchas veces este tipo de circunstancias no las prevemos como desarrollador de una publicación electrónica y nos aventamos directamente a efectuarla. Esto es importante tomarlo muy en cuenta porque impactará de manera medianamente grave en el hecho en que podamos difundir y distribuir, en este caso, nuestro producto. A continuación veremos por qué sugerimos elegir InDesign sobre otras opciones. Notarán que tenemos en pantalla presentados opciones como QuadExpress, iBooks Author, Affinity Publisher y Scribus. Cada una de estas opciones son buenas, pero a diferencia de Adobe InDesign, tenemos otro tipo de flujo de trabajo y otro tipo de limitantes que pudieran, en este caso, entorpecer o ralentizar los procesos de producción de nuestra publicación. Vamos a ver las ventajas de InDesign sobre estos competidores, los cuales no son malos, y también los invitamos a conocer para que vean la gran ventaja que tenemos al utilizar un producto de Adobe. La primera es que tenemos la interfaz y herramientas familiares, una perfecta integración con otros programas hermanos, como pueden ser Illustrator, Photoshop, en este caso Animate, Dreamweaver. No tendremos que preocuparnos por poder pasar contenido de una a otra y empezar a trabajarlo para añadirlo a nuestro proyecto. También la curva de aprendizaje resultará ser un poquito más rápida y accesible. Aquí hago un énfasis. Accesible en el sentido de que nosotros podamos, si ya hay una cierta preparación y manejo de programas hermanos, como vendrían a ser Photoshop, Acrobat e InDesign, de poder acceder directamente a trabajar, en este caso, en la maquetación de InDesign sin tanto problema, dado que existen herramientas que son en común a estas soluciones. Como número 3, la generación de publicaciones digitales en los principales formatos, con interacciones fáciles de implementar para diversas plataformas. Es decir, InDesign cuenta con los espacios de trabajo, con las herramientas adecuadas y con todos los atributos para poder generar, en este caso, la inclusión de distintas interacciones como animaciones, hipervínculos, inclusión de video, que no nos resulte difícil añadir a nuestro proyecto y que pueda ser visualizado en plataformas móviles o de escritorio. Como número 4, hay miles de recursos técnicos, las famosas acciones, los scripts, plugins, que son fáciles de conseguir e integrar para que podamos hacer crecer las posibilidades del programa y también poderle añadir ese plus a nuestras publicaciones electrónicas independientemente del formato que elijamos. Finalmente, una gran comunidad de usuarios, respaldada a nivel internacional por una compañía como es Adobe, documentación en muchos idiomas, infinidad de tutoriales tanto de amateurs como de usuarios medianamente expertos y expertos certificados. Además, también tenemos la cuestión de que se pueden ofrecer cursos dedicados, soporte local, como en nuestro caso, y un canal de difusión de venta claramente probado dependiendo de lo que elijamos. A continuación pasaremos a ver algunas de las propiedades que tiene InDesign de manera directa. Como podrán ver, para quien no esté familiarizado o conozca poco el programa, la cuestión de la interfaz es muy similar a otros programas que hemos ocupado de la línea de Adobe. Contamos con un menú rápidamente accesible que puede estar, el programa se puede instalar en el idioma de su preferencia.
Contamos en este caso con ayuda y tutoriales directamente de Adobe. Podemos nosotros acceder a una serie de herramientas, las cuales son muy similares a otras herramientas hermanas de programas de la misma suite. La interfase tiene una interfaz muy familiar. Verán que podemos ocupar también distintos paneles y lo más importante de todo, espacios de trabajo que nos permitan contener las herramientas y paneles más usuales para poder generar en este caso nuestra publicación electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos interactivo para PDF, también lo tenemos para publicación digital en específico o per se. Verán, cada una de las herramientas está de manera sistemática y de fácil acceso. Aquí en nuestro diplomado podrán ver que les enseñaremos en este caso a potenciar las cualidades de cada herramienta, enseñándoles en este caso a manipular las preferencias para dejarlo óptimo con respecto en este caso al hardware que estén ocupando, sin importar si a plataforma PC o Mac. También en este asunto les enseñaremos a potenciar los otros dos tipos de herramientas a los que podemos nosotros tener acceso para empezar a generar nuestros contenidos, las cuales son Illustrator, Photoshop y en este caso Acrobat, a donde vamos más orientados. Les enseñaremos también que no solamente hay esa posibilidad, sino podemos en este caso hermanarlo con algunas publicaciones, bueno, con distinto tipo de herramientas como las que puedo mostrar aquí, que nos permitirán enriquecer un poquito más nuestra publicación electrónica. A continuación les daremos algunos tips para que se puedan ustedes ir aventurando en esta circunstancia. Lo primero que les comentaba hace un ratito en el inicio de esta presentación, de este webinar, será en este caso definir el tipo de documento que nosotros queramos empezar a generar. Verán que InDesign cuenta con las distintas calidades o tipos para poder empezar a generar aplicaciones, para poder empezar a generar publicaciones electrónicas, ya sea destinadas a escritorio o a móviles. En este caso veremos que en el momento de poder empezar a generar, ahorita como ejemplo, estamos generando una publicación que nos puede servir para tipo PDF interactivo y en este caso como una base de un EPUB sencillo. Verán que InDesign en el momento de generar un documento nuevo nos ofrece las distintas resoluciones dependiendo del dispositivo al cual queramos nosotros tener ese acceso. Aquí nos los presentará como distintas calidades de pantalla. Lo más recomendable en este tipo de publicaciones, que son las más sencillas, es utilizar el estándar de 1024 por 168. La orientación en horizontal, el manejo de lo que son las columnas y el medianil, como si lo hiciéramos en una publicación análoga, va a ser similar. Lo único que cambiará aquí es en este caso el manejo de los márgenes por la medida de píxeles. Aquí no será necesario especificar cuestiones a las cuales nos vemos obligados en una publicación de tipo análogo. Ya sobre esta base, dependiendo de lo que nosotros queramos empezar, ahorita me basaré en la cuestión de interactivo para PDF. Aquí en la cuestión de interactivo para PDF, este espacio de trabajo nos servirá principalmente para poder generar PDFs interactivos sencillos, sin tanta especificación de la programación, y también para generar EPUBs de tipo maquetación fluida o refugable. También podemos empezar a hacer EPUBs de tipo maquetación sólida o en este caso Pixel Layout. Tenemos el panel de páginas que nos permitirá gestionar el control de las distintas pantallas que nosotros queramos presentar y un panel de transiciones que nos permitirá añadir distintos efectos de animación. Aquí se los vamos a presentar un poquito. Estos son un poco similares a los de tipo análogo para aventurarnos en el mundo digital. En este caso será el manejo totalmente de colores en RGB y de formatos como el PNG en el caso de la imagen,
como PNG, JPG y algunos otros. También tenemos acceso a las bibliotecas S siempre y cuando contemos con una suscripción a la plataforma de Adobe. Esto no significa que sea forzoso. Si no queremos pagar la suscripción, puede instalarse en modo de prueba y ocuparse sin utilizar los recursos que hay en la nube de Adobe. En el panel de hipervínculos nosotros podemos añadir los hipervínculos y modificarlos, sean de texto o de objeto. Podemos añadir también marcadores, en este caso de tipo para PDF o en el EPUB, y la inclusión de botones y formularios, ya sea a través de una biblioteca predeterminada como la que contiene el programa, o podemos generarlos directamente en programas como Photoshop e Illustrator. También lo que nos permite InDesign es hacer una correcta configuración de color que nos permitirá adaptarla, dependiendo de nuestras necesidades, en este caso electrónicas, a generar un perfil en común con sus programas hermanos para que siempre tengamos una consistencia de color y se pueda ver de la mejor manera en cualquiera de los dispositivos que nosotros vayamos a añadir o que pretendamos que se visualicen. Otra de las circunstancias que tiene InDesign, a diferencia de sus competidores, es que tenemos un panel de comprobación el cual nosotros podemos adaptar y generar un perfil de publicación digital especializado. Como verán, bueno, ahorita voy a abrir los otros dos programas. Esta perfecta integración nos permitirá empezar a generar contenidos que sean aptos para tener una publicación electrónica en forma. Parte de lo que ustedes aprenderán aquí con el Instituto de Artes Multimedia, ya sea conmigo como instructor o con alguno de mis compañeros especializados en el área, será empezar a desarrollar las distintas opciones de flujos de trabajo para que puedan llevar a buen término cualquier proyecto de tipo digital al que ustedes se aventuren. Les enseñaremos a usar recursos, ya sea en este caso de tipo pago, como podrían ser tipografías, cuáles serían las más convenientes, de dónde las pueden ustedes obtener. Aquí mostrándoles algunos de los recursos que nosotros podemos ocupar directamente para la generación de nuestros proyectos. Como verán, la infinidad de recursos es muy amplia. InDesign, al ser una solución probada y en este caso líder en su campo, podrán obtener buenos resultados de manera rápida y efectiva para poder presentar sus proyectos de una forma atractiva y sorprendente, sin en este caso implicarle tanto tiempo y poder en este caso monetizarlo, es decir, obtener una cuestión de cómo se llama, de regalías a través del producto y poder llevar a buen término estas situaciones. Acercándonos un poquito a lo que les comentaba, aquí tenemos las otras herramientas hermanas. Notarán que la mayoría, aquí lo vemos también con Acrobat, directamente en la cuestión de lo de la administración del color. Ya conforme a esta base podremos decirles que si se animan, ahora sí que somos una excelente opción aquí a nivel Estado de México, actualmente con la situación de que, bueno, de esta situación de lo del COVID, les invitamos a que
puedan tomar cursos con nosotros a partir, en este caso, del 4 de mayo. Estaremos muy al pendiente de recibirlos, de poderles otorgar la mejor experiencia que ustedes merecen y que puedan acrecentar su conocimiento, en este caso, como diseñadores. Si se quieren aventurar al mundo de las publicaciones electrónicas, pues bienvenidos. Contamos con personal certificado y capacitado para poderles brindar la mejor experiencia de aprendizaje y, en este caso, de implementación de sus distintos proyectos, dependiendo de lo que ustedes soliciten. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a presenciar los siguientes webinars que impartirán mis compañeros en unas horas más. Pues bienvenidos. Esperemos contar con su asistencia en algún momento, ya sea de manera, en este caso, remota o de forma presencial, ya una vez que la situación no los permita. Y seguimos a sus órdenes.